Y seguimos con el tema de la droga, ¿no? Después de esta experiencia increíble que hemos compartido con Juan Pablo, ahora llega el momento de analizarlo al tema profesionalmente, ¿no? Por supuesto que sí. Gracias, Lucrecia y Esteve, por estar aquí con nosotros. Bueno, para comenzar, desde la Defensoría del Pueblo sabemos que se trabaja desde hace mucho tiempo en lo que es la prevención. ¿Se puede hacer prevención sin hacer apologías de las drogas? En realidad, cuando vos hablas esto de brindar información respecto a las drogas, uno tiene que tener en cuenta para brindar información cuál es la edad adecuada para brindar información. De todas formas, eso tiene que ver con modelos que se ha comprobado de que no son eficientes para lo que es la prevención de drogas, sobre todo para lo que tiene que ver con la prevención universal, sino que se utilizan actualmente otras clases de estrategias sugeridas por la Organización Mundial de la Salud, que tiene que ver con el fortalecimiento de habilidades sociales, tanto en los niños como en los jóvenes, en donde se trabaja conjuntamente con el docente en un trabajo áulico que es transversal a diferentes temáticas que son de interés para los jóvenes, y básicamente se ejercita estas habilidades o estas competencias sociales que podrían ser, por ejemplo, el autoconocimiento, la comunicación asertiva, el afrontamiento ante situaciones críticas, el manejo de estrés. Esto, en gran medida, colabora a que el chico pueda estar fortalecido ante las situaciones críticas de la vida, y si un chico llega a experimentar con alguna droga, sí, el contar con este fortalecimiento hace que muchas veces el chico desista de continuar con esta experiencia de consumo. Claro, estamos hablando precisamente del tema de la comunicación. Hay la comunicación que todos decimos que debe existir en el núcleo familiar, entre los padres y los hijos y entre los mismos chicos. ¿Se habla de droga? Cuando uno habla de la comunicación, el brindar espacio, muchas veces se cree que hablar de las drogas, de las consecuencias de las drogas, tiene que ver con un hablar entre padre e hijo. Claro. Y en realidad, cuando uno empieza a trabajar en la temática, se da cuenta de que muchas veces los adultos hablamos sobre drogas, pero no con la palabra, sino con la forma en que nos comportamos en relación a las drogas. Desde muy chicos, los niños nos ven cómo nos conducimos los adultos, no solo con respecto a las drogas, sino que también con otras conductas adictivas que podemos en alguna medida tener los adultos, y eso los chicos van incorporando en sus aprendizajes algunos modos o algunos comportamientos que se van internalizando desde muy pequeños. Y en cuanto a, por ejemplo, en los grupos de chicos se juntan una noche, una tarde o después de la escuela, y siempre hay alguien en el grupo que te invita o a beber o a fumar o a consumir algo. El chico que no quiere hacerlo o que nunca lo hizo también tiene que lidiar con esa presión del grupo, ¿no? ¿Qué otros factores, qué otros riesgos se asocian? En realidad hay diferentes factores que tienen que ver con factores de vulnerabilidad para que una persona experimente o continúe en su consumo. Ese es uno de ellos. Por eso es tan importante el trabajo en habilidades sociales o el trabajo en habilidades de resistencia al grupo para poder sobrellevar estas situaciones. Es fundamental empezarnos a replantear como adultos qué espacios o cómo les enseñamos a nuestros jóvenes y a nuestros niños a recrearse, y en qué medida nosotros como adultos nos implicamos en esas actividades. Si bien hay un manual seguramente para decir cómo tiene que actuar o qué palabras tiene un padre que utilizar para tratar este tema de un chico, ¿cuál sería el consejo para los padres que por allí todavía no tuvieron la primera experiencia de afrontar este tema con los hijos? Mira, a veces hablar con el tema de drogas resulta como difícil. En general, sobre todo en ciertas generaciones, porque en muchas generaciones, ¿qué pasa? Cuando uno empieza a buscar entre sus recuerdos, en sus memorias, si alguna vez en la vida ha tenido alguna experiencia similar, muchas personas, sobre todo arriba de 50 años, por ejemplo, no tienen dentro de sus registros de recuerdo cómo afrontar esta situación. Yo creo que también hay que perder el miedo, porque muchas veces se cree que hablar de drogas es tener conocimiento sobre drogas.
saber exactamente qué produce, cómo funciona, y en realidad no tiene que ver con hablar de esas cosas. Esa información los chicos la pueden obtener en un montón de lugares, sino más bien los adultos lo que tenemos que hacer es orientar a ver cómo tratar esa información, qué significa esa información que este chico nos está dando o que este niño nos está proveyendo de su contexto. Entonces, el poder hablar de esto implica poder conocer cuáles son las prácticas que él ve como tolerantes o ve como que se producen en ciertos contextos y para él no es problemático, y cuáles sí son problemáticas. Entonces es importante orientarlo desde esa perspectiva. Muchas veces está esto, no hace mal, que ya desde el vamos le ponen un límite, y el chico cuando encuentra ese límite no encuentra ese lugar, ese espacio de confianza en donde el adulto lo puede acompañar a transitar hasta empezar a problematizar a lo mejor esa creencia o ese consumo o esas prácticas que se realizan en el grupo. Bueno, licenciada, muchas gracias. Ha sido verdaderamente un placer escucharla. Quedaron muchas preguntas que seguramente las vamos a evacuar en otro programa. Muchas gracias por venir. Nos vamos a una pausa, ya regresamos.